Un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Juliet Polanco, perteneciente al grupo número 5 de la asignatura Historia Dominicana 1, sección 06, con el profesor Giovanni Guerrero. Mi número de listado es el 30, mi matrícula es 154-9057. El tema central del grupo es acerca del surgimiento de las colonias francesas de Saint-Domingue. Yo les estaré hablando sobre los bucaneros. Originalmente, la idea bucaneros se refería a quienes habitaban en la región oeste de la isla La Española. Estas personas solían dedicarse a la caza de los cerdos y las vacas para así realizar un proceso ahumado de esta carne y poderla comercializar con los habitantes. Cuando en el siglo XVI España decidió abandonar la región oeste de la isla, se asentaron en la parte o en el lugar viajeros franceses donde allí adoptaron esta técnica. Tiempo después, España invadió la isla, ya que ninguno de sus habitantes abonaban impuestos a la corona y aniquiló a los animales. Así, quienes vivían en la Española decidieron asentarse en la isla Tortuga, donde ya residían los filibusteros y comenzaron a involucrarse con la piratería en contra de los barcos españoles. Estos antecedentes históricos hacen que actualmente las nociones de bucanero, piratas y filibusteros la utilicen como sinónimos e incluso en algunas ocasiones se emplea corsarios. La sobreexplotación de la caza y el asesinato de los animales por parte de los españoles para perjudicar a los bucaneros hicieron que poco a poco estas personas abandonaran la parte o la región española de la isla. A lo largo de la historia han existido numerosos bucaneros importantes, entre los cuales caben destacarse los siguientes: Barba Negra, 1680-1718. Este fue uno de los bucaneros más importantes y pronto se destacó por ser tan cruel con la tripulación tanto de su barco como a quienes convertía en prisioneros. El Oloné, 1635-1665. Este fue un personaje muy temido por las colonias españolas, ya que éste se atrevió a cometer cualquier tipo de atrocidad. Colicollar, 1682-1720. Se considera como uno de los primeros en utilizar la bandera que hoy asociamos con la piratería, que es la calavera con dos huesos en forma de cruz, la cual hoy en día recibe el nombre de Jolly Roger. Hola, Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Stacy de las Nieves. Soy el número 15, matrícula 158-4701, y les estaré hablando acerca de los habitantes. Durante más de 50 años, bucaneros y filibusteros formaron sociedades muy especiales, integradas por hombres libres, sin leyes y sin autoridades formales. Con el correr de los años, una parte de los bucaneros y de los filibusteros, al darse cuenta de la fertilidad del suelo y de la gran cantidad del ganado vacuno y porcino que existía en la región despoblada, decidió quedarse en ella y convertirse en residentes, para dedicarse a la cacería y a la siembra. Así fueron llamados habitantes, palabra que en aquella época significaba algo diferente que ahora. Significaba poseedor de tierra dedicada al cultivo, contrario a los bucaneros, que tenían que desplazarse según la suerte de la caza y recorrer extensos caminos para llegar a los puntos del litoral donde se efectuaba el tráfico de pieles. Los habitantes llevaron una vida sedentaria dedicada a la agricultura. Su principal cultivo era el tabaco, planta aromática oriunda de la isla de Santo Domingo. Lo vendían a mercaderes holandeses que visitaban los puertos del noroeste de la isla principal. En la medida en que aumentó el número de habitantes y la cantidad de tierra por la labranza, surgió la necesidad de la mano de obra. Los habitantes
que, como dije anteriormente, eran los dueños de tierras dedicadas al cultivo, empezaron comprando los servicios de gente muy pobre que vivía en Francia sin trabajar, los cuales eran llamados engarés, que traducido significa enganchados o alistados. El pirata y cirujano Esquemelín afirmaba que algunos traficantes se iban a Francia y andando por villas y ciudades buscaban gente y hacían grandes promesas. Así engañaban a esa gente a la que transportada a sus tierras, hacían trabajar como caballos y los vendían a otros como negros de Angola. Al finalizar los 3 años, aquellos miserables engañados recobraban su libertad y podían dedicarse a las mismas actividades de los aventurados ya establecidos. De esa manera, empobrecidos blancos franceses también padecieron en carne viva la esclavitud en la isla de Santo Domingo. Buenas tardes, mi nombre es Norhandri Reyes, matrícula 100-559-431, número 32. Esta tarde les estaré hablando de los filibusteros. Los filibusteros fueron un grupo de piratas del siglo XVI, una parte de los muchos grupos que infectaron el mar de las Antillas. Coincidió con el comienzo del declive del Imperio Español, lo que empeoró las condiciones del mantenimiento de las colonias del imperio. Al ser el Imperio Español en el mundo el más extenso de la historia, era muy difícil controlar en su totalidad. Las posesiones españolas de América no tenían suficiente vigilancia por su enorme extensión. Una gran dificultad era la multitud de islas existentes en el Caribe, en donde era fácil esconderse o refugiarse. Tenían muchos lugares donde esconderse, sobre todo en el Mar Caribe. Era facilísimo mantenerse al margen de las leyes y esconderse cerca de una zona del paso de los galeones españoles que estaban cargados de riqueza. Al grupo de bucaneros que se transformó en piratas también se les denominaba filibusteros. El origen del nombre, algunos dicen que viene de la palabra inglesa freebooters, que significa merodeador. Otros del tipo de barcos que les gustaba utilizar a ellos era un barco ligero y rápido. Algunos dicen que viene de un derivado holandés que significa depredador. De simples cazadores y bucaneros, los más violentos se hicieron piratas filibusteros. Siguieron operando fundamentalmente en la isla La Española, un lugar estratégico por donde paseaban los galeones, y en islas limítrofes, como la isla Tortuga. Llegaron a crear auténticas asociaciones que perduraron por muchos años, como la Cofradía de los Hermanos de la Costa. En ellas, aparte de unos pequeños bienes personales, la mayoría también bienes comunes, como barcos y tierras. Era una asociación exclusivamente masculina. Los principales países europeos vieron con recelo el reparto de las Indias, América, entre España y Portugal, con apoyo del Papa, y creó malestar entre los estados europeos. Algunos países, codiciando la riqueza de las Indias, no pudieron participar en el oligopolio. Decidieron apoyar sus adversarios. Esto les proporcionó a ellos grandes botines, ya que solo tenían que esperar para poder robar los barcos ya llenos de riqueza que salían de América hacia Europa. Aunque les daba igual atacar cualquier barco que les proporcionase un buen botín. Pero al poseer España la zona de América con más minas y tesoros, los barcos y tesoros españoles eran los preferidos. El imperio mexicano, Inca, etc., estaba en poder de los españoles y por tanto sus tesoros. Y la decisión de Alejandro VI de que la Iglesia apoyase el reparto de América entre España y Portugal deja a Inglaterra lejos de participar en las riquezas de Latinoamérica. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Esmeralda Consuelo Ravelo, mi matrícula es 155-1965 y soy la estudiante número 10. A mi grupo le tocó hablar acerca del surgimiento de la colonia francesa de Saint-Domingue y a mí me tocó hablar específicamente de lo que son los piratas y corsarios. Las distintas formas de la piratería americana son propias del periodo comprendido entre la primera mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII. En estos 200 años, la mítica figura del pirata se constituyó un símbolo de la época. Antes de describir la piratería americana, es conveniente explicar las diferencias entre los piratas y corsarios, que son los protagonistas de esta historia. Se suele utilizar estas denominaciones como sinónimos sin tomar en cuenta que se refieren a personajes diferentes y estos tienen motivaciones diferentes. De acuerdo con Manuel Leucena, el pirata era el que robaba por cuenta propia en el mar o en sus zonas costeras. Este era un enemigo marítimo en general, porque exclusivamente se movía por su afán de lucro, sin discriminar ningún pabellón nacional. Era, por tanto, un hombre que se situaba al margen del sistema imperante de aquella época, o sea, de las leyes. En su mayoría, los piratas eran personas o hombres, en su gran mayoría. Había una minoría de mujeres, pero en su mayoría eran hombres. Estos eran miserables, delincuentes, vagabundos, desertores o perseguidos por sus ideas o por su religión. De hecho, a la piratería se llegaba por necesidad y difícilmente se llegaba por vocación. En su mayoría, los piratas habían de diferentes nacionalidades, pero en un 70% los piratas que habían eran ingleses y en su minoría habían franceses y hasta holandeses. Los corsarios. Ahora empiezo con los corsarios. Los corsarios eran aquellos piratas que en algún momento un gobierno oficialmente reconocido por una corona, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, en el caso de Enrique VIII y luego con la reina Isabel I, le daban una patente de corso. ¿Qué era una patente de corso? Una patente de corso era específicamente un papel que le daba dominio, le daba potestad, que podían atacar, asaltar, expropiar, robar barcos de otra potencia enemiga, aunque no se estuviera en una guerra abierta, pero sí se podía, básicamente porque en aquella época se estaba en lo que era una guerra fría. Pero en este caso a los corsarios se los llevaban a atrapar de alguna manera alguna potencia ya extranjera que no fuera quien los encomendó a hacer esos robos. Los dejaban a su suerte y los dejaban así, que le pasara lo que ellos quisieran. Entonces, lo que sí hacían las coronas era que le armaban su barco, le aprovisionaban los barcos a estos corsarios y de vez en cuando lo dejaban usar sus puertos para que desembarcaran sus mercancías. Todo esto, la corona le daba esta patente de corso a cambio de unas ganancias de todo el equivalente que ellos recolectaron de todos sus robos. Los ingleses John Hawkins y Franklin Drake fueron los personajes que señalaron la aparición del corsarismo en la América del siglo XVI. Estos fueron glorificados por la literatura y se constituyeron en símbolos de esta actividad en estos siglos. A partir de lo que fue el siglo XVI, con el descubrimiento y posterior colonización de América, la piratería, o sea, el escenario de la piratería y el contrabando organizado se trasladó a lo que fue la región del Caribe. Además de desplazar el comercio internacional del Mediterráneo al Atlántico. Eso trae el nacimiento de los primeros imperios oceánicos, empezando por el español, y posteriormente le siguieron el de Inglaterra y el de Holanda. España estableció de inmediato el monopolio comercial en sus dominios ultramarinos y la reacción de sus enemigos europeos no se hizo esperar. Ingleses, franceses y holandeses más tarde no admitieron nunca la línea de demarcación establecida por la bula papal en el Tratado de Tordesillas, que se repartía el Nuevo Mundo entre España y Portugal. Múltiples veces estos trataron de romper las barreras mercantiles impuestas en esa bula papal. Primero lo hicieron con el contrabando y luego introduciendo el corso y la piratería sin freno. El conjunto
de las noticias sobre los tesoros de las tierras americanas recién descubiertas y los continuos ataques de piratas y corsarios a las posesiones españolas de América y las capturas de los barcos cargados con riquezas que surcaban el Atlántico suponen la continuación de guerras por el dominio continental en Europa. La reiterada agresión por casi 3 siglos se vio facilitada por la enorme extensión de los dominios hispanos repartidos en 2 océanos, lo que hacía muy difícil la defensa de estas tierras. España no tenía medios navales ni humanos para defender con éxito las islas e islotes que salpicaban todo el Caribe. Les resultaba imposible, dada la tecnología naval de la época. Les resultaba casi imposible patrullar eficazmente los mares que bañaban su imperio, mantener el dominio comercial y colonizador. A pesar de esto, los piratas lo tuvieron muy difícil. Esto tuvo que batirse siempre en inferioridad de hombres y barcos, pero España mantuvo la posesión de sus dominios en tierra firme y las Antillas Mayores, excepto Jamaica, que fue perdida a mediados del siglo XVII. Muchas de las islas menores, no obstante, pasaron a manos de Inglaterra, Francia y Holanda, unas islas que los piratas utilizaron como refugio y a base de sus continuados ataques. En una primera fase, los piratas ignoraban la ruta seguida por los españoles al Nuevo Mundo y tuvieron que limitarse a esperarlos en sus barcos y esperaban a las naves que venían desde Sevilla, apostado entre los Azores, las Canarias, la península ibérica, donde estos capturaban a sus presas. Ante la situación, la corona hispana o española fomentó el corso propio como servicio de guardacostas. A mediados del siglo XVI existía ya unos convoyes escoltados y esto perduró con efectividad demostrada, ya que en casi siglo y medio apresaron solo 2 remesas. Todos los años partían 2 flotas desde España a las Indias. En abril zarpaba una llamada Armada Nueva España acompañada de 2 galeones, que eran barcos bien armados y con guerreros. En agosto zarpaba una segunda flota escoltada conocida como la Armada de Tierra Firme. A finales del siglo XVI, la actividad de los piratas franceses entra en declive, pero rebrota con la aparición de los bucaneros y filibusteros. Los bucaneros aparecieron en el primer tercio del siglo XVII en partes deshabitadas de lo que fue la costa norte de la Española, recordando que muchos piratas llegaron a la parte occidental o noreste de la isla a causa de las devastaciones ocasionadas por el entonces gobernador Antonio Osorio, dando paso al contrabando, al alza de los taínos que en ese momento había, y ahí se empezó a formar lo que fueron piratas y corsarios. Esa parte de la isla se convirtió en una parte y un centro de vida pirata, porque a las devastaciones hacerse, quedar un gran ganado vacuno deshabitado y sin dueño, estas personas aprovecharon la oportunidad para hacerse y expropiarse y sacarle provecho a eso. ¿Por qué las costas de América se infectaron de esta clase de gente? Es evidente que la aparición de las grandes riquezas de oro y plata en América despertó la codicia de los enemigos de España. Para participar en el botín y romper el monopolio hispánico, distintos gobiernos y compañías comerciales europeas se valieron de lo que fueron los corsarios y piratas. En segundo lugar, la existencia en Europa de mucha población pauperizada, que proporcionó que hombres atraídos por los metales preciosos, el espíritu de aventura, la defensa de sus propios principios religiosos o la simple búsqueda de la libertad conformaron las dotaciones que fueron los perros del mar. Asimismo, posteriormente, lo que fue la debilidad del imperio ultramarino español, que favoreció el éxito de numerosas incursiones piratas, que a su vez estimularon a otros a seguir el ejemplo. Las colonias no solo carecían de un suficiente número de hombres y fortificaciones, sino que también constituían un espacio geográfico muy extenso
llenos de refugio y islas difíciles de vigilar por parte de España, y esto daba paso a que piratas y corsarios se apropiaran de esta y de ahí empezaron a hacer sus fechorías y cosas delictivas. A lo largo del siglo XVI, la guerra de España contra Francia y luego en contra de Inglaterra también se reflejaron en los mares americanos a través de la presencia de corsarios. De hecho, la piratería y el corsarismo de esta época fueron para los ingleses y franceses una vía de ennoblecimiento, como lo había sido la conquista para los españoles. Las principales poblaciones del Caribe, puertos y salidas de las flotas de La Plata fueron víctimas de reiterados ataques y asaltos que forzaron a la corona española a la paulatina fortificación de sus posesiones. Igualmente, le obligó a regular el transporte de los metales preciosos a solo 2 veces por año. Los asaltos, los buques y las plazas españolas y el contrabando en el Caribe fue el objetivo principal de la Compañía de las Indias Orientales durante la primera década del siglo XVII. Sus corsarios y otros fueron el terror en las plazas del Caribe. El corso produjo excelentes dividendos y basta decir que la compañía holandesa obtuvo las 2/3 partes de sus beneficios del corso y solo una tercera parte del comercio, contrabando y transporte de la sal. Si bien los corsarios holandeses incursionaban en América a finales del siglo XVI, su época de oro fue entre los años 1621 y 1648. Los holandeses desarrollaron acciones gracias a la compañía de la Casa de Orange, que otorgó también patentes de corso, y a la de la Compañía de las Indias Occidentales, que entregó apoyo económico y logístico. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, corsarios filibusteros, especialmente ingleses, ocuparon algunas islas del Mar Caribe, y España tuvo que lamentar las primeras pérdidas territoriales debido a las infestaciones de los corsarios. Quizás la acción de mayor envergadura, por el efecto que provocó, fue la toma y destrucción de Panamá en el año 1671. Por otra parte, la isla Tortuga, Jamaica, Curazao y Haití se transformaron en bases de apoyo de futuros ataques y un floreciente contrabando. Los rivales de España lograron así la anhelada participación de las riquezas americanas. La gran piratería duró 20 años, al cabo de los cuales Inglaterra entró formalmente en guerra con España, situación que transformó sus perros del mar en auténticos corsarios hasta el año 1604, cuando después volvieron a firmar la paz. Francis Drake, como anteriormente habíamos mencionado, constituyó una verdadera pesadilla para las plazas costeras del Caribe, incluyendo Santo Domingo. Realizó su primer viaje a América en el año 1566 como contrabandista bajo las órdenes de John Lowell, y el segundo en el 1567 bajo el propio mando de Hawkins. Drake se convirtió en un hombre honorable. En el año 1586 efectuó una gran expedición al Caribe, en donde asaltó Santo Domingo y Cartagena, hasta que Drake enfermó de disentería y murió en Portobelo el 28 de enero de 1596. Mientras los filibusteros atacaban puertos y naves en el Caribe, los franceses realizaban la labor de colonización. En el año de 1641, la flota de los galeones de España atacó Santa Catalina y la Tortuga, logrando destruir uno de los principales centros de piratas y corsarios en el año de 1654. Pero los filibusteros volvieron a ocuparla al los españoles marcharse. Desde entonces, en la Tortuga se planeó en el 1659 el asalto a la ciudad dominicana de Santiago de los Caballeros, realizado por el holandés Maxwell. Al cabo de unos años, la Tortuga no era ni la sombra de lo que fue. Durante estos años se colonizó, como anteriormente había dicho, la costa occidental de la colonia de Santo Domingo. Ante la preocupación de las autoridades españolas,
que trataron de obstaculizarse por todos los medios posibles, incluso exterminando gran parte del ganado cimarrón que quedó producto de las devastaciones. En el año de 1667, Luis XIX suprimió las compañías de las Indias Occidentales que se habían adjudicado la colonia de la costa noroeste de la isla de Santo Domingo y asumió directamente su gobierno. La colonia entonces, desde ese entonces, pasó a llamarse Colonia de San Domínguez. Cuando se reunían 3 o 4 barcos, lo cual era bastante frecuente, desembarcaban fácilmente 300 hombres armados. Ante esto era toda inútil defensa. El problema se agravó tras el desastre de la Invencible. En este año, España perdió su poderío marítimo ante Inglaterra y con la presencia de corsarios holandeses a finales del siglo XVI. En el año de 1622 surgieron además los bucaneros, que fueron los verdaderos piratas acriollados y originalmente y posteriormente dieron origen a los filibusteros, que sembraron terror en las ciudades del Caribe y del Pacífico durante toda la mitad del siglo XVII. Para hacer frente al acoso de la piratería, España estableció el régimen de flotas del que ya habíamos hablado y un plan de fortificaciones extraordinariamente eficaz, construyendo castillos, baluartes en algunos lugares claves. El complejo más notable fue en el Caribe. El sistema fue tan bueno que aguantó el empuje de piratas y corsarios hasta que Inglaterra, Francia y Holanda se volvieron contra la piratería que habían creado en el último cuarto del siglo XVII, ya que esta también afectaba a sus colonias. Peor aún, resultó sostener la fuerza militar para combatir lo que fue la piratería y el corsarismo y pagar el sueldo. Para el sostenimiento de la estructura se creó lo que fue el situado. El situado llega a Santo Domingo en el año de 1608. La situación se volvió insostenible desde mediados del siglo XVII, cuando se contrajo la producción de plata. Se originaron por ello contrataciones y retrasos en los envíos del situado, que provocaron la penuria increíble en los centros receptores, así aumentando lo que fue la piratería y el corso y el contrabando. En conclusión, se estima que la piratería en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el Caribe movilizó una fuerza de entre 3.000 a 5.000 combatientes clandestinos en las islas del Caribe. El ocaso de la piratería se decidió en Europa con el Tratado de Utrecht en el año 1703, que permitió a Inglaterra la participación directa con el comercio ultramar y sentó las bases de la ulterior hegemonía británica, que era el enemigo más potente de España en ese entonces. El robo indiscriminado acabó siendo una práctica perjudicial para los mismos que la promovieron en su momento. Los estados tomaron cartas en el asunto y se aliaron para exterminar a los piratas desde los finales del siglo XVIII y XVII. La piratería y el corsarismo fue perseguido en todos los mares. La piratería en ese entonces empezó a ser un recuerdo y dejó de lado su ala romántica. Y la piratería y el corsarismo, como dije anteriormente, pasó a lo que fue un recuerdo. Hasta aquí en la exposición, el grupo número 5.